3. Mi nombre es Rodrigo Arena Ramírez y estoy en este momento grabando parte de mi vida para glorificar a Dios y para darle un aliento a todos aquellos que se encuentran privados de la libertad en una reja y a aquellas personas que tal vez están en el mundo de la delincuencia y no han caído todavía en una cárcel, para que puedan entender que lo que comienza mal, mal termina. Quiero decirte, fui condenado a 128 años por narcoterrorismo. Creía que era la última Coca-Cola, pero dentro de una cárcel pude entender que no era nadie, que hay esperanza para todo aquel que necesita de Dios. Y lo segundo es reconocer que andamos por un camino equivocado, un camino que solo nos daba dolor y causaba dolor. Estando allí en la cárcel conocí del Señor, Dios se me reveló, pude entender que necesitaba de Él, que mi vida necesitaba un cambio, y Él comenzó a operar, porque Dios entra al corazón que le abre la puerta. La Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Sucedió algo sobrenatural en mi vida. Lo digo para que todo aquel que se encuentre ahora viviendo momentos difíciles pueda entender que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo quiero decirte, esto no es un acto de magia, ni porque te tocan vas a cambiar, es tu disposición. Cuando tú te encuentres y valores y te des cuenta que tu vida iba por el lado equivocado, puedas levantar los ojos al cielo y decirle: Señor, necesito de tu ayuda, necesito conocer tus caminos para enderezar mi senda. Dios va a hacer lo que ha sido imposible. Y Él comenzó a operar en mi vida. Dios me hizo un llamado, me capacitó y me envió a predicar. Después de 128 años, mi Dios en su misericordia, orden público, jueces sin rostro, bajó mi condena a 35 años. De 35 años bajó a 18 y salí con 10 años y medio. Desde que salí en el año 2001, estoy predicando en las cárceles a nivel nacional e internacional, en las caletas donde hay un perdido, diciéndole que Cristo puede cambiar tu vida. Y a ti, madre, padre, que escuchas, a ti, mujer, que tal vez tu esposo está en camino errado de violencia, de homicidio, quiero decirte: Dios puede cambiar tu hijo. Si creemos, si le clamamos a Él, Él puede hacer lo imposible. Hoy soy miembro, representante legal de la Fundación Misión Rescate Internacional, que por la misericordia de Dios hay un empresario que nos apoya. Y segundo, soy presidente de la Confraternidad Carcelaria de Colombia a nivel costa. Y hacemos un grupo de hermanos sacados de las cárceles, pero transformados por la misericordia de Dios. Yo siempre digo, nunca fui a una cárcel a ser preso, fui a una cárcel a ser libre, porque estaba preso en delitos y pecados. Para ti que te encuentras allí tal vez detrás del televisor, del computador, quiero decirte, hay esperanza. Tal vez no has ido a una cárcel, tras las rejas, pero estás privado de la libertad verdadera por el consumo de droga, por el odio, por el narcotráfico, por el resentimiento, la venganza. Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiarte de esa cárcel. Y no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de relación, de comunión contigo, para que comiences a vivir una vida excelente a los ojos de Dios, así vaya en contradicción del hombre. Amamos al ser humano. La Biblia dice que Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. Les invito en el nombre de Jesús que confiesen a Cristo como su Señor y Salvador.